Dios nos bendiga, amado. Dios nos guarde en este día domingo. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder exponer la palabra, que es lo que hemos querido, como lo dijimos, y Dios lo ha permitido pues, por este medio. Yo sé que hay gente que estudia, que le gusta, gloria al Señor, y yo sé que va a ser de provecho. De uno solo que sea de provecho, ya yo estoy ganando. Como decía Lutero, yo y Dios somos mayoría. Entonces hoy hablaremos de la primera mención. ¿Ves? Si como dijimos, gloria al Señor, si la escritura no se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto, entonces la interpretación se encuentra en su primera mención. ¿Ves? Ya uno de los versículos que tomamos fue Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, creo que sí. Segunda de Corintios, capítulo 12. Déjame buscar aquí el papelito que lo tengo por aquí también al lado. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, ahí donde Pablo habla del aguijón de la carne. Yo les decía a ustedes, ella no quise especificar mucho, yo les decía a ustedes de que, mire hermano, si uno se pone a preguntarle a las personas, y quiero que usted lo haga, usted va a escuchar lo que escuchó de este estudio, lo que escuchó del otro, y usted hágalo. Para que usted vea que le van a dar muchas interpretaciones, que si era epilepsia, que si era ceguera, que si era, o sea, muchas cosas. Y una de las primeras características que quería transmitirles, hermano, es el término carne. El término carne en la Biblia. ¿Ves? Por lo menos Pablo habla en Romanos capítulo 8, habla de la carne. En Gálatas capítulo 5 habla de la carne. ¿Ves? Jesucristo vino en carne. Ya le damos a los versículos. Jesucristo vino en carne. ¿Ves? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. ¿Ves? Hay algunos por ahí que nos tienen como que si andáramos según la carne. Eso está en la Biblia. ¿Ves? Entonces a veces esa palabra no ve. Jesucristo vino en carne, conforme a David. Entonces, oye, pero si Pablo dice que no vivamos en la carne, Cristo vino en carne, ¿cómo es? El que no sepa se puede enredar, puede caer en un enredo, ¿ves? Al no conocer estos tres términos, los tres términos que la palabra carne. La palabra carne la conseguimos en la Biblia. Entonces la palabra carne, amado, el primer término, por decir algo, que pudiéramos darle, gloria al Señor, a la palabra carne, es el pecado, la concupiscencia, ¿ves? La naturaleza caída. Ese es un término, ya lo vamos a explicar. Ese es el primero, punto A. ¿Ves? La carne, en la Biblia, símbolo de naturaleza caída, usted le puede poner. Punto A, símbolo de naturaleza caída. No lo teníamos así, pero se nos está viniendo. Punto A, la carne, naturaleza caída. B, carne, el cuerpo. El cuerpo, la persona, el cuerpo, lo de afuera. Así como Jesucristo, la persona, la carne, es una palabra representativa de eso, de la persona. ¿Ves? Y el punto, el C, en el sentido físico. ¿Ves? En el sentido físico. Vamos a empezar con lo último, en el sentido físico. Cuando vamos al sentido físico, entonces, Romano capítulo 2. Vamos a leer, yo lo tengo por aquí, Romano capítulo 2, para que usted lo vaya anotando. El capítulo 2 dice específicamente, verso 28, verso 28, dice específicamente, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Vuelvo y le repito, pues no es judío el que lo es en lo exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, en lo físico. La circuncisión que hacían a los niños de cada 8 días de nacido, lo llevaban al templo y los circuncidaban. ¿Ve? El prepucio, en lo físico. Le cortaban el pedacito de carne. Ese es un sentido. Ese es el último, como dijimos. En el sentido físico, la carne. Y así te lo conseguiré en Gálatas y lo consigue en el Antiguo Testamento. ¿Ve? En la persona, hermano Ray, ¿cómo lo distinguimos nosotros? Entonces la persona, bueno, en Cristo. Romano capítulo 1 también. Romano capítulo 1, el verso 3 lo dice específico.
lo especifica muy bueno. El verso 3. El verso 3 dice, el verso 3 dice específicamente acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Romanos capítulo 1, verso 3. Que era del linaje de David, según la carne. ¿Ve? Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, ¿ve? Habla mucho de que Jesucristo ha venido en carne, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, el que diga que Jesucristo no ha venido en carne. ¿Qué quiere decir ahí? En pecado, como dice Romanos capítulo 7, capítulo 8. No, porque en Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Ese es el primer sentido, los que no andan conforme a la carne. Eso lo vamos a explicar ahorita. Eso lo vamos a explicar ahorita. Estamos en el segundo punto, el cuerpo. Cuando la Biblia habla del cuerpo y lo especifica por la carne, el hermano Reina Valera, por decir algo, la interpretación, la traducción que se hicieron de lo que los hermanos escribieron del latín al español, le colocaron la palabra carne. Que yo pudiera decir que vino según David como su descendiente, como el linaje de él, hablando de humano, de la humana naturaleza. Esa es la palabra correcta, la humana naturaleza. ¿Ve? Y también, vuelvo y le repito, Pedro lo dice. Pedro lo dice, y Segunda de Corintios también lo dice, el verso 16. Segunda de Corintios, nosotros conocemos el 17, pero en el 16 el apóstol Pablo le dice, ¿ve? De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Verso 10, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16. Dice, y aún si a Cristo conocimos según la carne, como persona, ¿ve? En su humillación, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿ve? Se relaciona. Usted lo lee con el contexto y lo va a entender, ¿ve? Si a Cristo lo conocimos como humano, sin estar glorificado, ya no le conocemos así. Ya no tiene cuerpo de humillación, ya no tiene cuerpo de semejante a pecado, ya no se va a cansar, ¿no? Porque tiene un cuerpo glorificado, que fue el que se le presentó a Pablo. Entonces Pablo especifica eso. Ese es el segundo que tenemos de la carne. ¿Ves? Ya dijimos ya, la carne en el sentido físico, lo que se circuncida exteriormente. La Biblia habla de eso. El segundo punto, viendo de arriba para abajo, de abajo para arriba, perdón. El tercero, el segundo, la persona, Cristo, que vino en carne. Si decimos que no vino en carne, entonces nosotros negamos, como dice el apóstol Pablo. Como dice. Y usted lo ve también en Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Habla de los padecimientos de Cristo. Si la mente no me es infiel, habla de los padecimientos. No lo tengo, pero se me vino. Habla de los padecimientos que Cristo padeció por nosotros en la carne, en su cuerpo. En su cuerpo. ¿Ve? Y después el primer sentido, en el sentido representativo del pecado, hermano. Cuando lo leemos así, entendemos todo. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, cuando vamos a Romanos capítulo 8, entonces yo le voy a leer. Yo le voy a leer aquí para que usted me entienda la idea que estamos transmitiendo en el nombre del Señor Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, aquí está la palabra. Entonces cualquiera le puede decir usted, pero Cristo vino en la carne. Y aquí dice que los que no andan conforme a la carne, ¿cómo es la cuestión? Entonces usted tiene que saber lo que estamos diciendo, los tres términos que se usan en la Biblia para carne. Para carne. El primero, símbolo de pecado, de la naturaleza caída. El segundo, la persona, una persona, el linaje, la familia, de dónde vino. Y el tercero, el uso exterior, cuando se circuncidaban, que estaban en el prepucio. Entonces, si nosotros leemos Romanos capítulo 8, en el sentido representativo, como estamos diciendo, entonces pudiéramos decir, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, dice aquí, pero uno puede decir, los que no andan conforme al pecado, a las concupiscencias de la naturaleza caída, al Adán viejo, sino conforme al Espíritu, la nueva naturaleza, la nueva naturaleza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en el pecado, por la naturaleza cambiada, es lo que dice ahí el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Porque era débil por la naturaleza caída, por el pecado. ¿Ves? Aquí mismo, el mismo versículo, el 8:3, nos va a dar una razón de los dos primeros puntos. La naturaleza caída, la representación de la carne y la persona de Cristo. Mire cómo dice el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Mira, ahí está el juego de palabras, ¿ves? Que si no sabemos entender, nos enredamos. Si no lo sabemos, porque aquí está, ¿ves? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza humana, como persona, como una persona de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la persona, en su cuerpo, en su cuerpo. Ahí está el verso 3, ¿ves? No, lo entendemos facilito. No nos enredamos, no nos podemos inventar, no podemos nosotros estar diciendo cosas que no son, todo tiene que ir a base de la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo, en 2 Corintios, se ve el término carne, eso quería aclarárselo, se ve el término carne, ¿ves? En su carne, él tenía un aguijón en su carne, ¿ves? Entonces, si cualquiera le puede preguntarte, hermano, cuando dicen su carne, ¿qué será en pecado? ¿Ve? ¿Será la naturaleza caída o será que le faltaba algo? Le cortaron una pierna, le cortaron un brazo, porque te dice que en su carne, la carne exterior será. ¿O será que el pecado? ¿O será que como persona? ¿Ve? ¿Qué dice el verso? El verso está hablando como persona, ¿ve? En su carne, en su naturaleza, en él. No está hablando de enfermedad. ¿Ve? Un mensajero de Satanás. ¿Quién puso el mensajero? Satanás, dice la Biblia específico. Dios lo que le dio fue una respuesta y le dijo, bástate mi gracia, le dijo él. ¿Ve? No lo libró del aguijón, como usted lo quiera decir, pero le dijo, bástate mi gracia. Pero Pablo dice por el Espíritu que un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, en mi naturaleza, en mi persona, ¿ve? Un aguijón en mi persona, ¿ve? Que es enviado de Satanás. Era como decíamos en ese día. Entonces, cuando leemos la palabra aguijón, que es lo que le quiero decir de la mención, la primera mención, cuando leemos la primera mención de aguijón, usted no lo consigue en el versículo ni de un contexto cerca, ¿ve? Sino que tiene que ir y buscar la primera mención, como dijimos, porque esa es la bendición que tenemos de la primera mención. La primera mención nos va a ayudar para mucho. Nos va a ayudar para mucho, porque ahí es donde nosotros tenemos la grande bendición de nosotros poder interpretar a base de las escrituras, a base de las escrituras. Es un principio. Este es el principio por el cual Dios enseña por un texto lo que Él quiere decir, pues. Este ejemplo, la serpiente, para no darle los versículos, para no extendernos mucho, la serpiente, ustedes lo buscarán. ¿Dónde la conseguimos? En Génesis capítulo 3. ¿Ve? Esa es la primera mención de la serpiente. Cuando usted lee la serpiente en los otros versículos, usted la relaciona con el diablo. Es un ejemplo. ¿Ve? La fe de Abraham. ¿Ve? Usted ve la fe que leyó Abraham, pero después usted ve en el transcurso que esa fe va hasta el libro de Gálatas. Cuando usted ve esa fe, usted tiene que ir a la primera mención, a que creyó. Es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Cuando usted lee Babilonia, ¿ve? Porque usted sabe que allá la palabra para Babilonia, ¿ve? Vanidad. La palabra para Babilonia es pompa, ¿ve? Deriva de la palabra hebrea Babel, confusión, ¿ve? También tiene esa, Babel, ¿ve? Babilonia, vanidad, opulencia, pompa, ¿ve? Entonces Babilonia, la primera mención, usted se da cuenta de que se relaciona con el mal. Se relaciona con el mal. No hay nada de bueno en lo que nosotros podamos decir de Babilonia. Entonces así también, vuelvo y le repito, el aguijón. Cuando nosotros vamos al aguijón, entonces tenemos que ir, vuelvo y repito, al versículo previo, ir buscando. Si no lo conseguimos en Romanos, lo vamos buscando para Hechos. Si no lo conseguimos en Hechos, nos vamos para Juan. No lo conseguimos en Juan, nos vamos para Lucas, Marcos, Mateo. ¿Ves?
Malaquía, Zacarías, y por ahí usted se va, usted tiene que buscarlo porque ya le dije, son 2 versos nada más, son 2 versos nada más. Eh, Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21, si la mente no me es infiel, que no tienen contexto. Los demás tienen contexto y tienen base etimológica y va a tener mención de la palabra que usted consigue en un verso remoto. Por allá en Apocalipsis no consigue, usted lo busca esa palabra y usted lo va a conseguir en la Biblia. Entonces el aguijón, cuando usted ve, busca, entonces usted ve números, por lo menos, número 35-55. Ahí se ve de que los moradores de ellos le iban a hacer por espina, por aguijón. Después se lo repite en Josué, capítulo 23, verso 13. Le dice que ellos le van a hacer aguijón, aguijón. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo, que yo creo que tenemos un tiempo porque está el primer estudio de la primera mención. A lo mejor la mención progresiva si voy a dar más versículos. Pero en esta primera mención quería aclarar eso, lo que es el término carne en sus 3 sentidos. No se le vaya a olvidar nunca. En el sentido de naturaleza caída, cuando leamos la naturaleza caída, el pecado. Como dice Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, cuando dice y manifiestas son las obras de la carne, ¿ves? Y manifiestas son las obras del pecado, que son adulterio, fornicación. Pues es que tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a los hermanos, tengan cuidado hermano, porque está en la carne. O sea, usted le está diciendo está en pecado. Y es mejor decirle está en pecado, porque él puede creer que está en el segundo sentido, bueno, como persona, en la carne, ¿verdad? Humanamente, ¿ves? No hay que decirle, no, no humanamente, porque yo también estoy humano, pero no estoy en esa chisme, en esa lujuria, en esa fornicación, eso es pecado, ¿ves? Entonces son términos que tenemos que saber manejar, tenemos que saber manejar para que podamos tener una comprensión plena y buena, una iluminación buena de la Sagrada Escritura. Número capítulo 33, verso 55, aquí lo tengo, amado. Y si no echaré a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los dejaréis a ellos, serán por aguijones en vuestros ojos y por espina en vuestro costado, y os afligirán sobre la tierra que vosotros habitáis. Josué, capítulo 23, verso 3. Sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que serán por lazo las naciones en las cuales están compuestas esta gente, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espina, aguijones, a vuestros ojos, hasta que parezcáis en la buena tierra que Jehová os ha dado. Iban a ser espinas, iban a ser aguijones. Y también vemos en el libro de los jueces. Aquí tengo una cita del libro de los jueces. Ya vamos para allá. Jueces capítulo 2, verso 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado y sus dioses serán por tropezadero. O sea, las personas le iban a hacer este aguijón al pueblo de Israel. Entonces, en la primera mención que conseguimos de la palabra aguijón, no habla de enfermedad, no habla de epilepsia, no habla de que si estaba cieguito, que si el apóstol Pablo estaba encorvado, que si sufría de... No, 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 no. El aguijón en la carne, ¿ve? Ya definimos el término carne, en su carne, ¿ve? Como persona, ¿ve? Podemos decir confiadamente, eran gente, valga la redundancia, el sinónimo, gente, persona, ¿eh? Como lo dice 2 Corintios capítulo 11, verso 24. De los judíos, 5 veces recibido 40 azotes menos uno. Los judíos azotaron a Pablo 5 veces con instrumento de cuero. Usted sabe que el castigo romano era con instrumento de cuero y con bolillas de acero, con garras de acero. ¿Quiénes lo azotaron? Gente. ¿Quiénes le dieron de latigazo? Gente. ¿Quiénes lo apedrearon en Listra? Personas. ¿Quiénes lo sacaron y lo arrastraron y lo tiraron? Gente. Que el diablo usaba. El diablo los usaba. Satanás los levantó para que la palabra no prevaleciera. Personas. Y así no inventamos. Así vamos con una buena interpretación. Yo creo que 2 Corintios capítulo 12, verso 25. 3 veces he sido azotado con vara.
Una vez apedreado, 3 veces padeció naufragio, y por ahí se ve el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque 3 veces fue azotado con vara y con látigo. ¿Quién era responsable de todo esto que le sucedía a Pablo? Satanás, el diablo. Él inspiraba y poseía a la gente que obstruían el trabajo, como hoy día. ¿Quién obstruye los ministerios? ¿Quién obstruye? ¿Quién hace que cambien de mente? ¿Quién? El diablo, que el Señor lo reprenda. Eran mensajeros de él, eran mensajeros de Satanás. La palabra para bofetear en griego es golpe con la mano cerrada en la cara, abofetear, golpe duro con la mano cerrada. Por eso que uno dice, oye, pues con razón Pablo rogaba, me imagino que rogaba, por eso que dice, pero eso que con respecto, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y más bien le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu humildad, en tu debilidad. Ah, tú predicas, Pablo, yo me encargo del resto. Entonces la primera mención nos ayuda mucho, nos ayuda a nosotros en gran manera, porque así nosotros, vuelvo y le repito, no nos podemos inventar. Nos inventamos porque va a ser de grande bendición. Por vuelvo y le repito, como Babilonia, pues de Génesis capítulo 11, como la levadura, también, no le voy a dar los versos, pero como la levadura. La primera mención de la levadura es mala. Hay hermanos predicadores que se ponen a decir una aplicación, pero esas aplicaciones muchas veces no tienen fundamento bíblico. Está bien la idea, ay hermano, el evangelio, la levadura, y creció, sí está bien la aplicación, pero no es bíblica. Está buena la intención, pero no es bíblico porque la levadura en la Biblia, toda la mención es para amar. Cuando usted lo ve, en la figura retórica, el aguijón de Pablo en la carne. No era, vuelvo y repito, males naturales, no era enfermedad, no era nada de eso, no, 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 no. Era, vuelvo y repito, la primera mención del término carne, ¿ve? Perdón, del término aguijón, son personas, ya dijimos, y lo dijimos en el otro estudio pasado. ¿Ve? Si a usted le preguntaran, llévelo con base, ¿cuál era el aguijón en la vida de Pablo? Te puede decir los judizantes, no los judíos, los judizantes. Los fariseos, los judaizantes, los que eran amigos de él, antes lo perseguían en toda la sinagoga, lo apedreaban, lo perseguían, lo azotaban. Fueron mensajeros de Satanás. Pablo era mensajero de Dios, ellos eran de Satanás. Donde se metía y eran los mensajeros de Satanás. ¿Ve? Y así vamos a enseñar, si usted lo va a transmitir. Vuelvo y repito, no nos pongamos nosotros en grande soberbia con eso, porque no vamos a transmitir nada. ¿Ve? Entonces, vamos a transmitir de bendición, porque es lo que tenemos que tener, gloria al Señor. Esa gran verdad para nosotros transmitirla con mansedumbre. ¿Sí? La levadura, vuelvo y repito, símbolo del mal. Babilonia, símbolo de la primera mención. Eso nos va a ayudar mucho, amado. Eso nos va a ayudar mucho en esta bendición. Cuando hablemos, cuando hablemos de la mención progresiva, entonces tenemos más versículos. Esta regla es corta, pero es muy esencial. Usada con el contexto, porque el contexto te va a ayudar. O sea, el versículo te lleva, el contexto te encamina. El contexto te encamina porque tú vas a buscar el contexto y tú de repente no consigues, pero vas a conseguir en la primera mención la palabra. Y eso te va a dar la definición y la interpretación correcta para que no tenga que estar inventando. Vuelvo y repito, haga la pregunta de 2 Corintios capítulo 12, verso 13. Ustedes mismos que están escuchando esto hoy, ustedes saben que tenían otro concepto. Tenían otra idea. Ay, hermano, yo había escuchado otro. Mire que yo prediqué y dije esto porque yo lo repetí de otro que dijo, que era que tenía epilepsia, que era que estaba ciego, porque le dijo a los Gálatas que le iba a dar los ojos, que yo iban a dar los ojos por él. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a repetir, no vamos a la palabra. Usted sabe que estamos estudiando la palabra y vamos a la palabra. ¿Ve? No se le olvide lo que le dije del término carne en sus 3 menciones en la Biblia. Voy a repetírselo de nuevo para los hermanos que anotan.
El término carne en los tres sentidos. A, ¿ve? Símbolo de la naturaleza caída, del Adán viejo, de pecado. Carne, B, símbolo de naturaleza humana. Romanos capítulo 1, verso 3, por darle uno. Y las cartas de Juan, que hablan de Cristo cuando vino en carne. Y usted lo va a entender mejor. ¿Ve? Y C, carne, como representativo o como figura de la perdón, punto C, la carne en el sentido físico. Romanos capítulo 2, verso 28. Romanos capítulo 2, verso 28. No es judío el que lo es en lo exterior, ni la circuncisión la que se hace exteriormente. Esto es en la carne, o sea, en lo físico. La carne en el sentido físico, la carne en el sentido representativo de la naturaleza humana y la carne representativa del pecado, como dice Romanos capítulo 8 y como dice Gálatas capítulo 5. ¿Ve? Que uno de los versículos que me gusta ahí cuando dice que queremos aprender, ya vamos a finalizar. Dice, porque la carne está contra el espíritu y ellos se oponen. Entonces muchas veces nos enseñan a nosotros, hermano, batalla contra la carne, ¿ves? Mire eso, pues tenemos que entender. Usted tiene que batallar contra la carne, contra la naturaleza pecaminosa. Pero Galata dice, el espíritu batalla contra el pecado. Cuando estamos batallando, no podemos batallar nosotros solos. Si estamos batallando, porque estamos batallando solos. ¿Ves? Y nunca vamos a vencer. ¿Cómo vamos a vencer si tienen un gigante? Tienen un gigante. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y leer con sentido. Con sentido. ¿Ves? Digo, pues, andar en el espíritu y no satisfagáis las obras de los deseos de la carne. Ya usted sabe que esos deseos de la carne está hablando en el sentido de la naturaleza pecaminosa y la naturaleza caída. Pecado. ¿Ve? Digo, pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos del pecado. Porque el deseo del pecado es contra el espíritu. Y el espíritu es contra el pecado. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Está el versículo que quisiera decir. Esto se opone. ¿Quién se opone? El pecado se opone a la obra del espíritu. ¿Quién es el que? Y tú estás en el centro, es lo que dice el verso. El espíritu batalla contra el pecado. ¿Ves? Porque el deseo de la carne, porque el deseo del pecado es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra el pecado. Y estos se oponen entre sí, ellos dos. El espíritu que Dios te dio y el pecado de la naturaleza caída que tenemos que considerar muerto. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de nuevo nacimiento. Como se lo prometimos al hermano, un hermano llamado Joan, que Dios lo bendiga. Cuando hablemos de nuevo nacimiento, vamos a hablar de eso. ¿Ve? El espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ve? Si somos guiados por el espíritu, por eso que muchas veces se habla de llenura, tenemos que tener cuidado con esos términos, amado. La llenura es plenitud. Llenura no es que si hablamos lengua, que si vemos una visión, que si tengo sueño, no, eso no es llenura. Llenura es, gloria al Señor, cuando hay plenitud del fruto del Espíritu. ¿Ve? Y llenura es cuando todos tus sentidos, tus cinco sentidos, están dominados por el Espíritu. Porque tú sabes que cuando somos naturales estamos por los cinco sentidos. El hombre natural es los sentidos. El hombre espiritual es los espíritus. Entonces, cuando tus cinco sentidos están dominados por el Espíritu, bajo la guía del Espíritu, esa es llenura. Ese es llenura. A lo mejor habla lengua, o a lo mejor no habla, porque todos no hablamos lengua. Hay uno que enseña que todos hablamos lengua, pero no, ese es antibíblico. Pablo corrigió eso. No todos hablaron lengua. Hermano Ray, pero en el libro de los Hechos todos hablaron idioma, porque habían 17 naciones ahí, todos ellos le escucharon hablar el idioma que ellos decían, porque ellos dijeron, ¿cómo estos galileos, cómo estos judíos hablan si ellos nunca han salido de por aquí, nunca? ¿Ves? Ellos hablaron idioma, y las naciones que estaban ahí escucharon. La lengua en la que se habla en la iglesia son lenguas, por decir algo, misterio que se habla con Dios. ¿Ves? Y la persona tiene que hablarlo para sí. Eso es una gran verdad, de eso también algún día hablaremos. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne, dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Manifiestas son las obras de la carne, el pecado. El pecado. Ahí está, esa palabra carne está representativo del pecado. Y el pecado. Y manifiestas son las obras del pecado. ¿Cuáles son manifiestas las obras del pecado? Fornicación, adulterio, ta, 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 ta. Y por ahí se va. Por eso es que tenemos que tener cuidado.
Una persona en fornicación, una persona en adulterio. No es el diablo, es la carne, es la carne. El diablo lo que va a quitar es la palabra, el diablo te va a quitar la fe, el diablo te va a quitar la confianza de la palabra, el diablo te va a poner autoconfianza para que tú digas, ay no, Dios me perdona mañana y te va, como dijimos, el diablo va a poner epílogo, epílogo y prólogo. Ay, el diablo va a quitar la palabra de ti, lo que quita él, pero por lo menos fornicación, que si es obra de la carne, del pecado que está en ti, del pecado que está en ti, esa es obra de eso. ¿Ves? Por eso es que dice que tenemos que guardarnos de la carne, el pecado. No es la naturaleza, porque comemos y estamos aquí, Cristo vino en carne, del pecado. Guárdese la carne del pecado, no se lo olvide. Del mundo, bueno, por lo menos usted va por un juego de béisbol, va para el teatro, va para, deja al Señor por ir con los muchachitos, para los carritos chocones, ¿ves? Una cosa buena con su familia, pero está dejando al Señor. Entonces esas son cosas del mundo, ¿ves? Y las cosas del mundo pasan. Hay cosas que son del mundo, como dijo el apóstol Pablo. Las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo. Ahí está la palabra. ¿Ves? La buena interpretación. Las cosas del mundo, las cosas que son de aquí abajo, pasajeras. Pues hay cosas malas y hay cosas buenas. ¿Ves? Por lo menos te va para la playa. Tiene años que no va para la playa y va para la playa. Hermano, eso es el espíritu. No es pecado, no. ¿Y de qué es entonces? Del mundo, de la naturaleza, del mundo. ¿Ves? Entonces tenemos también que cuidar del mundo porque el mundo pasa y sus deseos. Más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves? Hay cosas que son del mundo, naturales. ¿Ves? Y no podemos dejar a Dios por las cosas del mundo, eso es una verdad. ¿Ves? Puede ser que a veces nos confundimos, ay, el hermano se fue para la playa, ¿está en pecado? No, pero porque está en pecado, ¿ves? Sino que está poniendo las cosas del mundo primero que Dios, pues, ¿ves? Porque está con su esposa, está con sus hijos y tal, tiene que tener cuidado las cosas del mundo, ¿ves? Entonces la carne es pecado en ese sentido, en ese sentido. Entonces, estamos claros ahí, hermano. Ya enseñamos lo que es los tres sentidos de carne y el versículo previo, no se lo olvide. Ejemplo, vuelvo y repito, levadura, Babilonia, hay otra que le dijimos, que se nos fue, gloria al Señor, figuras retóricas de que estamos hablando de que, ¿ve? La fe, dijimos también, que hay un papelito por aquí, se me perdió en este escritorio, hermano, porque tengo más papelitos pero el Señor nos tiene que ayudar. Dicen amén. Quiero regalarle otra perla, con esta finalizo. Hablando del día del Señor, el día de Cristo y el día de Dios. Este es aparte, ya terminamos el estudio del versículo previo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Una perla que le voy a regalar, así como la del término carne. Que tengo unas guías y entonces he querido estudiarlas. Ustedes me están ayudando mucho porque estoy estudiando de nuevo y eso me ayuda bastante. Entonces, estamos tratando de desarrollarnos para que nosotros nos desarrollemos y reconozcamos el aprecio que tenemos por la importancia de la palabra y de lo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Ve? Porque queremos dar de gracia, recuerde que se los dije, queremos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dicen amén. Entonces yo le pido a usted, amado, gloria al Señor, como estudiantes bíblicos, gloria al Señor, primero, como le dije, una relación personal con Cristo, una relación personal con Cristo. A mí me gustaría que todo lo que estemos oyendo nos complementamos. Una relación personal con Cristo, amado. No conmigo, no, con Cristo. Ser renacido, no de simiente corruptible. ¿Ve? Juan capítulo 3, ahí está, del 1 al 6, usted lo lee. Porque nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nadie conoce el Espíritu del hombre sino el hombre. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. ¿Ve? Nosotros los estudiantes tenemos que tener una relación personal con Cristo, hermano. Eso se lo pido yo de corazón. Tenemos que aceptar, gloria al Señor, positivamente la inspiración plenaria de la palabra. Que no hay más libro que pueda a nosotros ayudarnos como la Biblia. ¿Ve? Y que usted use su Biblia. Yo está bien, yo estoy de acuerdo con los teléfonos, un paréntesis que hago, pero es bueno usar la Biblia, hermano. Que usemos la Biblia como el libro de Dios. Una verdadera pasión por conocer, que leamos, que leamos. Esos son consejos que le estoy dando, que leamos.
Y usemos la oración y la palabra, para que nos venga la sabiduría que es de arriba. Y que usted sea obediente. Eso sí le agradezco, ¿no? Si usted va a porfíe con base bíblica. No se ponga desobediente porque ningún maestro va a enseñar a, a personas que no sean, que vayan a aceptar la palabra como está. Si usted sabe y que no es así, usted corrige, pero tiene que tener las bases. ¿Ve? La palabra de Dios es indispensable para hacer su voluntad. Y perseverar en estudiar. Yo por lo menos, yo me dedico a transmitir estos estudios. Usted verá, usted escoge. Porque tú sabes que los días de los ociosos son días oportunos para Satanás. Los días ociosos son los días oportunos para Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya le dije ya. Gloria al Señor. Como le había dicho, le voy a regalar esta pelita que sí la tengo un poquito grabada, gloria al Señor, en mi mente. El día del Señor, el día de Cristo y el día de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Hay un libro que yo leí de llamada de medianoche que se relaciona con eso. ¿Cuál es la diferencia? El día del Señor, el día de Cristo y el día de Dios. Que lo vemos en la Biblia. Por lo menos el día del Señor. Comenzamos. 1, 2, 3. Punto 1, el día del Señor. Sabiendo que no se trata de un día de 24 horas. Que muchas veces nosotros hablamos del día del Señor y muchas veces no sabemos. Ya que cuando vemos en la Biblia el día del Señor se relaciona con juicio. El día del Señor se relaciona con juicio, desolación, oscuridad. Era Dios que Dios marchaba contra sus enemigos. Era día de que, ocasión de que Dios castigaba también a su pueblo. Era juicio sobre el pecado. El día del Señor era día de juicio. Cuando usted ve la Biblia, el día del Señor se relaciona con juicio. Isaías capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, verso 2. Sofonía 3:8 al verso 12. 11, 12, perdón, 12. Al verso 12, si la mente no me infiere. Ese de Joel que se me viene, Joel capítulo 3, verso 8 al 12. Del 14 al 16, del mismo Joel, capítulo 3, de Sofonía, perdón, habla del 14 al 16. En el libro de Abdía, que es un solo libro ahí, un solo libro que no tiene capítulo, un solo libro, el verso 15 y 16. Zacarías capítulo 12, verso 8 y 9. Amós 5:18. Y si preguntamos en el Nuevo Testamento yo buscaba y buscaba, en el Nuevo Testamento se relaciona con el tiempo de lo que preguntaron los apóstoles que Cristo le contestó. Cuando le dicen el libro de los Hechos capítulo 1, verso 7, que ese se relaciona con 1 Tesalonicenses 5:1, que habla del tiempo y las sazones, habla del día del Señor. Que si usted me pregunta, hermano Array, entonces el día del Señor, ¿cuándo comienza? El día del Señor comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Después que la iglesia sea arrebatada, el día del Señor incluye, no se lo olvide, los hermanos que anota, el día del Señor incluye, después del arrebatamiento, la tribulación o tiempo de angustia para Jacob. Daniel capítulo 9, verso 27, Jeremías 3:7, Mateo 24, se lo conocemos, usted lo puede leer del verso 4 en adelante, al 28. En 1 Tesalonicenses, el que le dije, el día de las sazones, capítulo 5, del 1 al 11, habla de esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Y Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19 es el día del Señor, día de juicio y de calamidad. Entonces el día del Señor comienza con la tribulación. El día del Señor, porque es el día de juicio, no se lo olvide.
El día del Señor incluye la segunda venida de Cristo. La segunda, no estamos hablando del rapto, estamos hablando de la segunda venida visible con sus santos, como dice Malaquías capítulo 4, del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Ya va. Primera de Tesalonicenses, sí, la mente no me es infiel. Capítulo 1, del 7 al 9. Porque usted sabe que después de la tribulación el Señor volverá a la tierra con los ángeles, con llama de fuego, como dice la Biblia, para darle distribución a los que no conocieron a Dios. ¿Ve? Y mataré al anticristo con la espada que sale de su boca y establecerá su reino milenario, que incluye el día del Señor. Porque ahí el niño que peque de 100 años morirá. Ahí también habrá juicio en el milenio. El día del Señor, no se lo olvide, incluye la tribulación, la venida de Cristo con sus santos, el reino milenario y lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 del 7 al 10. La destrucción o la purificación o el cambio de la total de la tierra cuando sea destruida por fuego, como dice. Que dice que los elementos ardiendo serán deshechos y con grandes estruendos. Eso incluye el día del Señor. No se lo olvide. El día del Señor incluye la tribulación, la segunda venida de Cristo. No estamos hablando del rapto. La segunda venida de Cristo. El reino milenario y el estado final, la restauración de la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3 del 7 al 10. Ese es el día del Señor. También en la Biblia tenemos el día de Cristo. Punto 2. El día de Cristo. El día de Cristo incluye arrebatamiento y tribunal de Cristo. El día de Cristo incluye arrebatamiento y tribunal de Cristo. El día del Señor, el día del Señor, día de juicio. El día de Cristo, para los creyentes, es día de bendición. Pues es que estamos esperando a Cristo, no estamos esperando el día del Señor. Pues es que dice, el día del Señor vendrá con grandes estruendos, el día del Señor. No estamos esperando es a Cristo. Cristo es el Señor, pero ya está hablando de juicio, como juez. Aquí está hablando como Salvador. El día de Cristo. Incluye el arrebatamiento. Y quiero que lo noten. Primera de Corintios capítulo 5, verso 5. Filipenses 1:6 hasta el 10. El arrebatamiento. De eso después hablaremos. No nos vamos a quedar ahí porque todo eso vamos a hablar. Y el tribunal de Cristo. El día de Cristo incluye el arrebatamiento y el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, primera de Corintios capítulo 1, verso 8. Segunda de Corintios 1:14. Es lo que se conoce el tribunal de Cristo, lo que se conoce como el Bema o el Bima. De eso te estaremos hablando más adelante. Estamos hablando de estos 3 puntos. El día de Cristo incluye arrebatamiento y galardones. Tribunal, Bima, el Bema, como le dicen algunos. Eso incluye el día de Cristo. El arrebatamiento de los santos y el tribunal de Cristo, donde recibirán recompensa lo que hayamos trabajado en el Señor. El día de Dios, que es el tercero que conseguimos en la Biblia, no lo podemos confundir con el día del Señor ni con el día de Cristo, que es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12. Habla del estado eterno. Ese versículo solamente habla del estado eterno. Eso lo vamos a leer y finalizamos con este. Ya le dijimos, el día de Cristo, perdón, el día del Señor, el día de Cristo y el día de Dios que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice el que le dije? Segunda de Pedro capítulo 3, verso 12. Esperando y apresurado para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos serán quemados
y se fundirán. El día de Dios es el estado eterno. Se acaba eso y entra Dios y Cristo será uno. Eso lo vamos a explicar en la resurrección. Y Dios será para con todo. Ese es el día de Dios. Cuando Dios establezca y restaure todas las cosas sobre la tierra y sea de bendición para todos nosotros. Entonces tenemos, vuelvo y repito, día del Señor, día de Cristo y día de Dios. Día del Señor, día de juicio. Día de Cristo, día de bendición para los santos, para la iglesia. Y el día de Dios, el estado eterno. Lo que va, lo que se entra ya en la eternidad, el día de Dios. El día, vuelvo y repito, en la Biblia no se relaciona solamente con un periodo de 24 horas. Por eso que tenemos que tener ese entendimiento. Así que, amado, vendremos en otra oportunidad con la mención progresiva, los versos progresivos que nos hablan de lo que Dios está haciendo a la luz de su palabra y que nos lo va aclarando con el tiempo. O sea, si hoy hablamos del principio, del versículo previo o de la primera mención, como usted lo quiera poner, el otro estudio se relaciona con el principio de la mención progresiva. El principio de los versículos progresivos que van progresando. Entonces ya estamos claros con el versículo previo, estamos claros con el término carne y estamos claros con el día del Señor, el día de Cristo y el día de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos reunimos en otra clase. Preguntas relacionadas con el estudio, para no enredarnos mucho más, preguntas relacionadas con el estudio, para que podamos definir y llevar un patrón. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios, ore por mí, que yo oraré por usted. Saludos.